El objetivo fue determinar la prevalencia de diabetes, o sea, la cantidad de personas con diabetes que estaba internada en el hospital, y dentro de las personas con diabetes, cuánto fue la tasa de pie diabético. El estudio fue descriptivo, transversal, multicéntrico. Se determinó estas distintas variables como la edad, el sexo, el motivo de la internación, el tipo de diabetes, el tiempo de evolución de la misma, el tiempo de evolución de la lesión, el lugar de internación que habíamos recolectado este dato, los días de internación y los antecedentes de amputación menor y mayor. Se usó la clasificación de Wagner, que actualmente es una clasificación que está en desuso. Sin embargo, como en la población, como los investigadores para recolectar los datos, era la clasificación más usada, más conocida, entonces, digamos, por médicos no especialistas, médicos que de guardia, médicos clínicos, también participaron enfermeros. La clasificación por ahí más fácil de hacer es la clasificación Wagner. Es una clasificación que determina la profundidad de la lesión, si llegaba a planos superficiales, profundo hasta hueso, y también lo determinaba si tenía una necrosis focal o una necrosis extensa. Aquí está el trabajo, fue publicado en la revista Medicina de acceso gratuito. Podemos ver, participaron 135 centros de 9 países de Latinoamérica, 414 investigadores independientes, 11.357 personas que estaban internadas fueron analizadas para ver quiénes de ellos tenían diabetes. Se determinó que la prevalencia de diabetes fue del 18%. Estos coinciden con trabajos previamente publicados, donde la prevalencia habla entre un 20, 19, 21% de las personas que están internadas tienen diabetes. Entonces, ¿qué fuimos a hacer? A todas estas personas que tenían diabetes, fuimos a ver los pies y las clasificamos según la clasificación de Wagner, que contemplan cero, son aquellos pacientes que tienen lesiones preulcerativas, por ejemplo, la callosidad, los dedos en martillo, y el Wagner 1, que ya la presencia de úlcera, como habíamos hablado, 1, 2, 3, 4, 5, de acuerdo a la gravedad en la clasificación. Determinamos que de dentro de la población con diabetes, el 28%, prácticamente casi el 30% de las personas tenían una úlcera, ya sea grado 1, grado 2, grado 3 o una necrosis focal o extensa. Mientras que el Wagner 0, aquellos que tenían lesiones preulcerativas, eran prácticamente el 50% de la población con diabetes. Tenían un dedo en martillo, tenían callosidad, o sea, lesiones preulcerativas. O sea, hablaríamos que dentro de la población con diabetes, prácticamente el 80% tenía algo en los pies. Y un 20% solamente de las personas con diabetes sin lesión. Y tenemos un repaso de las lesiones preulcerativas, ¿sí? El dedo en garra, el dedo en mazo y el dedo en martillo. Los pies cabos, cuando ya tienen pronunciada la caída de la cabeza de los metatarsianos generando una hiperpresión plantar, los pies planos, las callosidades, ¿sí? Se produce por el aumento de la presión y la fuerza de deslizamiento que se produce al caminar. El pie diabético como motivo de internación fue el 3.7% del total de los internados. O sea, si tomamos a la población no diabética y diabética, el pie diabético fue el 3.7% del motivo de la internación. Analizamos a la población con diabetes que se internó, el 20% de los internados tenían diabetes. Del 20% de los internados con diabetes fue por pie diabético. Podemos ver en la siguiente imagen cómo los pacientes en negro que fueron internados por pie diabético y en gris los que fueron internados por otra causa. Pueden ver que a medida que aumenta, de acuerdo a la clasificación de Wagner, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, lo que nos está indicando que a medida que aumenta la gravedad de la lesión, la profundidad de la úlcera, la necrosis, el motivo de internación fue aumentando por pie diabético. O sea, cuanto mayor gravedad, fue internado. En cambio, las personas que se internaban quizás por una neumonía, por temas quirúrgicos, son los pacientes que tenían una lesión por ahí grado 1 o un Wagner 0, que tenían lesiones preulcerativas, un Wagner 1, un Wagner 2, que son las lesiones superficiales.